Vamos a explicar ahora cómo funcionan las herramientas copiar, simetría, chaflán y redondear que se encuentran en esta ventana Modify o modificación. Entonces, vamos a dibujar cualquier objeto, nuevamente, ejemplo, un círculo, o dibujemos estas líneas de esta forma para explicar cómo funciona esa herramienta de copiar. Entonces, si yo quiero copiar este círculo, entonces simplemente selecciono la herramienta, clic izquierdo sobre esa herramienta, ahora selecciono el objeto, doy clic izquierdo, enter, y ahora me dice selecciona el punto base. Si yo quiero que ese punto base sea nuestro propio centro, entonces lo selecciono, y ustedes se dan cuenta que en la medida que desplazo el mouse, el objeto seleccionado, es decir, la copia, se va desplazando también. Y simplemente doy clic en el punto donde quiero que se haga esa copia. Entonces lo puedo copiar cuantas veces yo necesite, simplemente dando clic, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Así yo quiero que esa copia se haga sobre este punto inicial de esta línea, le doy clic acá y listo. Otra forma de utilizar esa herramienta, si yo quiero copiar esta línea, pero a partir de esta línea que se encuentra a la izquierda, lo hago de la siguiente forma: copiar, selecciono la herramienta copiar dando clic izquierdo, ahora me dice selecciona objetos, entonces selecciono el objeto que quiero copiar, ahora me dice, bueno, le doy enter, ahora me dice especifique un punto base. Si yo quiero que ese punto base sea la línea que se encuentra a la izquierda, entonces doy clic izquierdo sobre ese punto base, listo, y nuevamente suelto en el punto donde quiero que quede esa línea, ese segundo punto base. Si yo quiero que ese segundo punto base sea el punto de la línea que quiero copiar, entonces simplemente le doy clic acá. Y así puedo copiar un patrón de líneas. Ya des en cuenta. Puedo hacer una cuadrícula de esta forma, ¿no? Esa es la forma como funciona esa herramienta. Ahora, simetría. Para explicar esa simetría, pues dibujemos un rectángulo. Entonces, si yo quiero dar simetría de este rectángulo a partir de esta línea horizontal, utilizando esta línea horizontal como eje, entonces hago lo siguiente: selecciono simetría con clic izquierdo, ahora selecciono el objeto que quiero trabajar, dándole clic izquierdo, enter, y ahora selecciono esa línea que quiero utilizar como eje, dando clic en el punto inicial y dando clic en el punto final. Listo. Entonces ahora ya me marcó la simetría de ese primer rectángulo. Ahora lo que me está preguntando es, ¿quiere borrar el objeto base? Si yo no lo quiero borrar, si no lo quiero borrar, simplemente digito aquí no, ¿sí? Y no me lo borró. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo quisiera borrar? Entonces, hagamos nuevamente el ejercicio. Simetría, selecciono el objeto, enter, punto inicial del eje, punto final del eje, pero ahora yo quiero que me borre este objeto. Entonces le doy yes, que es borrar, y me lo borro. Ahora, para explicarlo, las siguientes funciones, dibujemos dos líneas, digamos que sean 200 milímetros en horizontal, otros 200 en vertical. Listo. Dibujé estas dos líneas. La saquémosle una copia para hacer los dos ejemplos de una vez. Des en cuenta cómo estoy trabajando. Listo. Ahora, si yo quiero hacer un redondeo de esta esquina, o sea, que no me termine en un ángulo recto, sino que sea redondo, entonces selecciono, fíjense, que es redondear. Digito aquí el radio de ese redondeo. Si yo quiero que ese radio sea de 80 milímetros, entonces digito 80, que es el radio de ese redondeo. Ahora lo que me pide es seleccione el primer objeto. Entonces selecciono el primer objeto, ahora me dice seleccione el segundo objeto. Y lo selecciono y me redondea esos 80 milímetros. El radio generado es de 80 milímetros, vea el redondeo acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar un chaflán?
Un chaflán es como un redondeo, pero no es redondo, sino es recto, por decirlo así. Entonces digito la herramienta chaflán. Entonces aquí digito la longitud de ese chaflán sobre la primera línea. Yo digo que ese chaflán sea de 100 milímetros. Entonces le doy 100 acá, abajo, Enter. Selecciono el primer punto. Ahora selecciono la medida o la distancia del chaflán sobre la segunda línea seleccionada. Entonces yo quiero que sean 120. ¿Listo? Entonces digito 120 acá, Enter, y finalmente selecciono la segunda línea sobre la cual quiero hacer ese chaflán. Y listo, Enter. Entonces, aquí me lo creo. Entonces, 100 milímetros, cuando digite esos 100 milímetros, quiere decir que son 100 milímetros, o sea, me marcó 100 milímetros de aquí, desde este punto inicial, donde estaba esta esquina, 100 milímetros de aquí hasta acá. Y cuando marqué 120, entonces 120 es de aquí hasta acá. ¿Listo? Así es como trabaja esa herramienta de, eh, de chaflán y redondeado.